The Live Dead Journal has been translated into Spanish, and for those of you who serve on that committee, there's a free copy at the table as you leave the sanctuary. Para los lo que se llama un libro acerca del Live Dead está disponible y ha sido traducido al español y está disponible para la Comisión de Misión en conjunto, como también cada presidente de un departamento de América Latina, y está al fondo, lo pueden retirar al salir del salón en esta noche. Mark chapter 10, verse 23. Marcos capítulo 10, versículo 23. Then Jesus looked around and said to his disciples, Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus How discípulos: hard it is for those who have riches to do missions. qué difícil es para los que tienen riquezas hacer misiones. And the Latinos were greatly astonished at his words. Y los latinos se asombraron en gran medida de sus palabras. But Jesus answered again and said to them, Pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: Children, how hard it is for those who trust in riches to do missions. hijos, qué difícil es para los que confían en las riquezas hacer misiones. And they were greatly astonished, saying amongst themselves, How then can the nations be saved? Y se asombraron en gran manera, diciendo entre sí: ¿cómo entonces se salven las naciones? But Jesus looked at them and said, Pero Jesús, mirándoles, les dijo: With Americans it is impossible, con los estadounidenses es imposible, but not with God. pero no para Dios. For with God all types of mission are possible. Porque para Dios todo tipo de misión es posible. Then Pedro began to say to him, Y entonces Pedro comenzó a decirle: See, we have left all and followed you. mira, nosotros hemos dejado todo para seguirle. So Jesus answered and said, Entonces respondiendo Jesús dijo: Assuredly I say to you, de cierto os digo, there is no one who has left house, que no hay nadie que haya dejado casa, or brothers, o hermanos, or sisters, o hermanas, or father, o padre, or mother, o madre, or wife, o or esposa, children, o hijos, or lands, o tierras, for my sake por mi causa and the Gospels, y la del Evangelio, who shall not receive 100-fold, que no reciba 100 veces más. now in this time, Ahora en este tiempo, houses, casas, brothers, hermanos, sisters, hermanas, mothers, madres, children, hijos, lands, tierras, with persecutions, aunque con persecuciones, and in the age to come, y en el siglo venidero, eternal life. la vida eterna. But many who are first will be last, Pero muchos son los que son primeros, serán los últimos, and the last first. y los últimos primeros. I am theologically and experientially convinced Estoy teológicamente y en mi propia experiencia that the convencido absolute priority of the global church in mission de la prioridad de las misiones globales de misiones. is to plant the church amongst unreached people groups through multinational teams. Es plantar la iglesia entre los grupos étnicos del mundo a través de grupos multinacionales. Tonight, Equipos. 4 of my team are going to help me share on surrender. En esta noche 4 de mi equipo me van a ayudar a serles partícipes de lo que significa rendirse o entregarme. For no matter what culture you come from, Porque no importa de qué cultura venimos, we must all surrender something. todos te entregamos algo. And no matter what the Lord restores to us, Y no importa lo que el Señor nos restaure, houses, casas, brothers, hermanos, sisters, hermanas, mothers, madres, children, hijos lands, y tierras, we cannot escape the strange phrase in this text no podemos escapar la frase extraña de este texto, that all things are restored with persecutions. que todas las cosas restauradas vienen con persecuciones. We cannot ignore the reality that often the pain comes along with brothers. No podemos ignorar la realidad de que a menudo el dolor proviene de nuestros hermanos. What younger brother has not been persecuted by his older brother? ¿Qué hermano menor no ha sido perseguido por el hermano mayor? What older brother has not been mocked or resented by his younger brother? ¿Y qué hermano mayor no ha sido resentido por parte del hermano menor? Fidel Minzon is from the Philippines. Hermano Fidel Monzón es de las Filipinas. He's a medical doctor, Es as un- is his wife. Es un médico al igual que su esposa. He left his house for Jesus' sake. Dejó su casa por la causa de Cristo. We say that every man is a king in his own castle. Decimos que cada hombre es rey en su propio castillo. But when you go to the field, Pero cuando vas al campo, you own no house. no tienes casa. And often you are under the authority of another. Y a menudo está bajo la autoridad de otro. And sometimes the one that leads you is from a different culture. Y a veces su líder es de otra cultura. And if the nations are to be reached, Y si los países han de ser alcanzados, we must surrender our pride. debemos entregar nuestro orgullo, rendir nuestro orgullo. King David said, El rey de David dijo,
Behold how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos unidos. Another king said, Y luego otro rey, every kingdom divided against itself is laid waste. nuestro Señor Jesús dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. No city or house divided against itself will stand. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. One king highlighted the fruit of unity. Un rey destacó el fruto de la unidad. The other king, the danger of division. Y el otro, el peligro de la división. Unity will bless a kingdom. La unidad bendicirá un reino. Division will destroy that same kingdom. División destruirá ese mismo reino. And often what destroys unity is pride. Y a menudo lo que destruye es el orgullo. On the field, one of my greatest challenges was surrendering my pride. En el campo, uno de mis mayores retos fue rendir mi orgullo. There was a time when I was confronted by our field leader. Hubo un momento en que me enfrenté con nuestro líder de campo. He was from a different country. Era de otro país. During one of our meetings, En una de las reuniones, he asked to talk with me in a separate room. pidió que habláramos en una habitación aparte. He requested another worker to join us. Pidió que otro misionero de su país nos acompañara en la reunión. In our meeting, he asked my opinion regarding a particular issue. Y en la reunión me pidió mi opinión sobre un tema en particular. My opinion differed from his. Mi opinión era distinta a la de él. That's when the trouble began. Y es ahí cuando inició el problema. He said I was wrong in my understanding Él dijo que yo estaba equivocado en mi entendimiento. and then accused me of not knowing how to submit to leadership. Y me acusó de no saber cómo someter al liderazgo. The other worker was silent. El otro misionero que estaba presente estaba en silencio. I responded explaining, Yo respondí a su acusación explicando I would gladly submit to leadership, que con mucho gusto me sometería a su liderazgo. but the issue is not submission to leadership. Pero la cuestión no era sumisión, The issue was proper procedure, proper protocol. pero la cuestión era entender el protocolo adecuado. He was very, very irritated with me Él se irritó bastante conmigo and was sure that I was at fault. y estaba seguro que yo tenía la culpa. We then agreed to wait for a regional leader to explain to us what should be done. Entonces nos acordamos esperar a nuestro jefe de región para explicar lo que debe hacerse. After a few weeks, the regional leader arrived. El líder regional llegó después de algunas semanas He clarified with us y él clarificó that aclaró my la situación understanding was correct. y afirmó que mi entendimiento o mi comprensión era correcto. It was very encouraging for me and for my wife. Eso me animó mucho a mí y a mi esposa, But I have to admit, pero tengo que admitir, I was hurt estaba dolido, because our field leader who accused me porque el líder del campo que me acusó never apologized. nunca pidió perdón. I could have responded no longer to work with them. Podía haber respondido diciendo, ya no voy a trabajar con usted. I could have allowed my pride to prevent me from fellowshipping with them. Yo podría haber permitido que mi orgullo me impidiera tener comunión con él. But later I realized Pero más adelante me di cuenta that in God's kingdom, what's more important is not my pride, que en el reino de Dios lo que es más importante no es mi orgullo, it's His will, es su voluntad, His work. su obra. God's work is massive. La obra de Dios es enorme. It is impossible for only a few people to accomplish His work. Es imposible que solo unos pocos pueden acabar su obra. I believe that is why Jesus Himself exhorted Creo que es por eso que Jesús mismo nos exhorta for us to pray for laborers. a orar a favor de obreros. He did say the harvest is plentiful, but the laborers are few. Él mismo dijo, las mies es mucha, pero más los obreros pocos. The truth is, La verdad es, these laborers will be coming from different cultures, estos obreros vendrán de distintas culturas, from different countries, de distintos países, different backgrounds, de distintos trasfondos, different preferences. distintas preferencias. And if I come with my pride, Y si yo vengo con mi orgullo, I will never be able to unite nunca seré capaz de unirme and work with others for the y harvest. trabajar con los demás para la cosecha. If I don't surrender my pride, Si no me rindo al orgullo, I will always be offended. siempre estaré ofendido. I will always be frustrated Siempre estaré frustrado. because they don't think like I do. Porque no piensan como yo. They don't dress like I do. No se visten como yo. They don't eat rice like I do. Ni no comen el arroz como yo como. I have to keep in mind, Tengo que mantener en mente for God's people to bring God's kingdom para que el pueblo de Dios pueda traer el reino de Dios to the different unreached regions, a las distintas regiones del mundo, nations and tribes, a las naciones y tribus, for the harvest to happen,
para que la cosecha suceda, there can be no room for division. no puede haber espacio para la God's división. people has to unite. El pueblo de Dios tiene que unirse. And to unite, I have to surrender my pride. Y para unirse tengo que rendir mi orgullo. God bless everyone tonight. Que el Señor los bendiga. Majid Benjamin is from the Arab Republic of Sudan. Majid Benjamín es de la República Árabe de Sudán. He is married to the daughter of a chief. Está casado con la hija de un jefe. He knows the emotion of leaving family and losing children. Él conoce la emoción de dejar a la familia y la pérdida de los niños. Majid knows that if the nations are to be reached, Majid sabe que si las naciones han de ser alcanzados, we must surrender our children. tenemos que rendir nuestros hijos. About 7 years ago, Aproximadamente hace 7 años, we had a house group of Muslim converts. teníamos un grupo en nuestra casa de convertidos de trasfondo musulmán. It's too dangerous for them to attend church. Es demasiado peligroso para que puedan asistir a una iglesia. And we had to do the meeting, and we were doing it in our home. Y estábamos teniendo las reuniones en nuestra casa. There was one of them, which was 20 years old lady. Había una joven de unos 20 años de edad. She came to Christ, Llegó a Jesús and she was part of the group. y era parte del grupo. Her family started, after they found out that she's a Christian, Cuando la familia de ella descubrió que era cristiana, they kind of followed her and knew where she goes and where she comes from. la seguían y cuidaban dónde iba ella. And then they started to beat her really bad. Y comenzaron a golpearla sin piedad. One day she came to our house, the white in her eyes was red. Y un día llegó a nuestra casa y sus ojos ya estaban totalmente rojos. When I say red, it's red, red, red. Rojo, rojo, rojo. She said her brother had beaten her with a chair on her head. Dijo que su hermano le había golpeado con una silla sobre su cabeza. We tried to convince her to go back and try to be a bit quieter, and Tratamos de convencerla que regresara a la casa, pero que se mantuviera callada. not to irritate them or challenge them. No irritarlos o retarlos. We succeeded 2 times to return her home after she was beaten. Tuvimos éxito en 2 ocasiones y ella regresó a casa. The 3rd time, she made up her mind. Pero en la tercera ocasión ella estaba decidida. She said she was not going back. Dijo que no iba a regresar a la casa. And she said that she found a Catholic family will help her to go outside the country. Y encontró una familia católica que estaba dispuesta a ayudarla a salir del país. So we asked her not to tell us anything about this family or where they live. Entonces le pedimos que no nos dijera dónde iba a ir ni dónde se iba a quedar. Because we knew that her family is coming to us. Porque sabíamos que la familia de ella se iba a llegar donde nosotros. We gave her a little bit of money to help her. Le dimos una ofrenda para ayudarla We prayed for her and said goodbye. y oramos a favor de ella y le dijimos adiós. The family came to the house and to the church. Entonces la familia llegó a la casa como también a la iglesia. We just told them that we saw her, but we don't know where is she now, which was not Le lying. dijimos que la habíamos visto, pero no sabíamos dónde estaba en ese momento. They tried many times, asking many people in the church and even coming to our house many times. Intentaron muchas veces, llegaron a nuestra casa, hablaron a los hermanos de la iglesia preguntando. But then after that, we started getting phone calls. We didn't recognize the voice. Empezamos a recibir llamadas telefónicas y no reconocimos la voz. And they were telling us, who was speaking on the other side, was telling us, you will lose your kids just like you took our daughter. Nos decía, ustedes van a perder a sus hijos al igual que nosotros perdimos a nuestra hija. There was some fear, Había temor, but one day, fear broke into my heart. pero un día el temor entró en mi corazón. The school bus that takes our kids to school was late for about an hour and a half. El microbús que llevaba a nuestros hijos al colegio se atrasó 1 hora y media. I forgot all the preaching I have preached about faith and trusting God. Se me olvidó por completo de la predicación y las enseñanzas sobre el amor de Dios. I panicked. Realmente hubo un pánico en mí.
These are my 4 kids. Estos son mis 4 hijos. I was born as one child. Yo fui un hijo único, I had no brothers and sisters. sin hermanos ni hermanas. They were not only my kids, No solamente eran mis hijos, they were my brothers and sisters also. eran mis hermanos y hermanas también. Later on, Más adelante the bus came. llegó el microbús, It was just traffic jam. solamente una atravesón de tráfico. What increased our fear at the beginning that the driver didn't answer his cell phone. Pero lo que nos aumentó el temor es que el conductor del microbús no respondía a su celular. After that, I started to think, what happened to me? Y después pensé, ¿qué me ocurrió? How could I forget all what God taught me? ¿Cómo puedo olvidarme de todo lo que el Señor me ha enseñado? I started thinking about Abraham and his son Isaac. Empecé a pensar en Abraham y su hijo Isaac. After God asked him to send away the oldest son, Y después de que Dios le pidió que enviara a su hijo mayor, Ishmael, Ismael, he told him to give him the other one. y también Dios le pidió al otro hijo. But I didn't stop there. I mean, Abraham is a great example. Abraham es un gran ejemplo, pero no quedó ahí. I started thinking about the father giving his son for me. Empecé a pensar que el Padre dio su hijo por mí. I'm unworthy. No soy digno. I don't deserve any human being, any sinner to die for me. No merezco que nadie muere por mí. How much the Son of God, the Father gave his son for me. Cuanto más el Hijo de Dios, quien Dios dio su hijo por mí. I broke into tears Empecé a llorar and I started to repent y me arrepentí and I surrendered my heart to God. y rendí mi corazón a Dios. I surrendered my 4 kids to God. Rendí mis 4 hijos a I Dios. still love them. Aún los amo. I don't want any harm to happen to them. No quiero que ningún daño que les caiga encima. But I want God to decide what happens in their lives. Pero yo deseo que Dios tome la decisión lo que ocurre en sus They vidas. are his, they are not mine. Son sus hijos, no los míos. Amen. Amén. God bless you. Dios los bendiga. Alberto Sosa is from Paraguay. Alberto Sosa es de Paraguay. Alberto has been kicked out of 2 different countries in the Arab world. Alberto ha sido expulsado de 2 países del mundo árabe. He and his family have lost their possessions 2 different times. Él y su familia han perdido todo en 2 ocasiones. Alberto knows that if the nations are to be reached, Alberto sabe que si las naciones han de ser alcanzadas, we must surrender our possessions. tenemos que rendir nuestras posesiones. Trabajando en un equipo multinacional, Working in multinational teams, tuve que aprender a rendirme en muchas cosas. I've had to learn to surrender many things. Por ejemplo, tuve que aprender a rendir mi idioma. For example, I had to learn to surrender my language. Como latino, nosotros tenemos que comunicar todo en nuestra segunda lengua con el equipo de trabajo. As Latins, we have to communicate everything in our second language with our team members, Y en nuestra tercera lengua con la comunidad local. and in our third language with the national community. Tuve que aprender a rendir mi tiempo de descanso. I had to learn to surrender my rest time. Tuve que aprender a rendir mi fin de semana. I had to surrender my weekends. Tuve que aprender a rendir mi familia. I had to surrender my family. Tuve que aprender a rendir mis conocimientos. I had to learn to surrender my knowledge. Tuve que aprender a rendir mis habilidades. I had to learn to surrender my abilities, my skills. Tuve que llegar a un lugar donde rendí todas mis posesiones y dije, I had to learn to surrender all of my possessions, and I said, Jesús, mis posesiones son tus posesiones. Jesus, my things are your things. Después de trabajar lo suficientemente duro para hacer funcionar bien mi pequeña empresa, After working hard to make my small business run well, lo había dejado todo para seguir lo que Cristo me dijo que hiciera. I abandoned everything to follow what Jesus asked me to do. Entonces, ahí estábamos, mi familia y yo en el norte de África. So there we were with my family in North Africa. Y luego de vivir ahí un año, And after we lived there for 1 year, recibimos una orden policial para abandonar el país en 48 horas. we received the police's order to leave the country within 48 hours. En todo este loco proceso perdimos mucho dinero. In all this crazy process, we lost a lot of money.
Tratamos de vender muy rápidamente todas las cosas de la casa. We tried to sell all the things from our home as quickly as we could. Y toda esta fase nos ha llevado a una situación económica muy apretada. But this process resulted in a very tight economic situation for us. Pero peor fue cuando nos encontramos que por cada kilo, cada extra de kilo que quisiéramos llevar, But it just got worse when we found out that if we wanted to carry any extra kilos or pounds in our luggage, la línea aérea nos cobraría $25. the airlines were going to charge us $25. Para ser más claros, To be clear, no podíamos pagar ese dinero para llevar nuestras cosas básicas y necesarias a Sudán. it simply meant that we weren't able to pay that money, so we couldn't take our very basic needs or things to our next country. Y solo teníamos 23 kilos por persona. We only had 23 kilos for each person. Creo que la parte más difícil fue una conversación con mi hija Zoe. But probably the most difficult part was the conversation that I had to have with my daughter Zoe. Traté de explicarle que no teníamos suficiente espacio en nuestras maletas para llevar muchas de nuestras cosas. I tried to explain to her that we didn't have space in our luggage for many of our things. Y muchos de sus juguetes, muñecas, disfraces And many of de her princesas y cosas de niños and many of her toys and her dolls and her princess dresses couldn't go. fue realmente muy difícil para mi pequeña, pero luego ella entendió y me dijo así: It was really difficult for my little girl, but finally she understood and she told me, papi, ahora Yeah. entiendo. Dad, I understand now. Si dejo mis cosas y mis juguetes, If I give up my toys, my things, Jesús me dará otros juguetes al llegar a Sudán. Jesus will provide more toys for me. Luego de esto, fui muy rápidamente a mi habitación para tener una conversación muy seria con Jesús After that conversation, I went very quickly to my bedroom to have a serious conversation with Jesus acerca del porqué del corazón roto de mi esposa y Zoe. about Zoe and my wife's broken heart. Recuerdo que dije a Jesús, ¿por qué ellas están sufriendo de esa manera? I remember I told Jesus, why are they suffering like this? Ahora no tengo suficiente dinero para llevar las cosas y he perdido más del 60% en toda esta venta. And I don't have enough money to pay for their things because I've lost almost 60% of everything I own. I don't have enough money to pay for anything. Ellas realmente están sufriendo. They are really suffering. Después de unos minutos de quejarme, me di por vencido y oré a Jesús así: After a few minutes of complaining, I gave up and I prayed. Jesús, Jesus, te doy todo porque fuiste tú que nos ha llamado a hacer esto. I give you everything because you've called me to this. Luego, And then el Señor siguió callado. the Lord was quiet. Ningún ángel en la habitación, No angel came to my room. ningún mensaje en la pared, There were no messages on the wall, solamente nada. just nothing. Pero Jesús y mi esposa Diana estaban en paz y seguridad con el siguiente paso que daríamos. But Zoe and my wife Deanna, they were confident, they were at peace in the next steps. Y no les afectaba lo que dimos por pedido. And they didn't think much about their loss. Finalmente llegamos a Sudán, nueva vida, nuevo equipo, nuevo todo. We finally arrived in Sudan, our new field, new life, new team. En ese momento nadie conocía de nuestra situación económica en el cual estábamos. At that time, nobody knew about our economic situation. Luego de unos días, Dick, nuestro líder de equipo en aquel tiempo, nos dijo lo siguiente: But after a few days, Dick, our team leader at the time, said to us, en el depósito del equipo encontrarán cosas que otra familia había dejado unas semanas atrás. in the team storage room, you'll find things that another family has left just a few weeks ago. Y todo lo que crean que pueden usarlo es de ustedes para su casa nueva. Anything that you might need, you can take for yourself and for your new home. Fuimos al depósito del equipo y ustedes saben qué, So we went to this storage room, and you know what? había muchísimas cosas para nuestra nueva casa. There was all kinds of things for our new home. Mencionábamos con Diana el gozo y decíamos, esto es un milagro. We shared this joy together with Diana, and we said, this is a miracle. Pero Gloria a Dios. la gloria es para Dios. Amén. Pero mi hija Zoe desapareció momentáneamente entre los muebles y las cosas que había en el depósito. But my little girl Zoe, she disappeared among the furniture and the things for the house that was in that room. Y de repente escucho que ella me llama, papi, papi.
Y Sunday, she started to call me saying, Dad, Daddy, Daddy, Mira lo que he encontrado. look what I found. Eso fue un bolso gigante de color rosa It was con muchas cosas adentro. It was a big pink bag with all kinds of things inside. ¿Pueden adivinar qué había adentro? Can you guess what was inside? Así es. Así Había muñecas, There were new habían dolls. juguetes, were habían toys. disfraces, There were dresses, princess dresses, todo lo que a ella realmente le gustaba. everything that she loved. Eso fue un gozo como nunca antes. That was a joy like never before. Con esto aprendimos algo que hasta el día de hoy aplicamos. I learned something that day that we continue to apply in our home. Como familia, abrigamos en nuestro corazón cómo Jesús se preocupa por cada mínimo detalle. We open our hearts and we recognize that God is in charge of every little detail. Amén. La gloria es para Dios. Glory to God. Cuando rendimos nuestras cosas, When we give up our things, cuando rendimos nuestras habilidades, when we surrender our skills, cuando rendimos nuestras oportunidades, when we surrender our opportunities, cuando rendimos nuestras oportunidades humanas, when we surrender our human possibilities, cuando rendimos nuestras decisiones, when we surrender our decisions, cuando rendimos nuestros trabajos, when we surrender our work, Jesús es todo. Jesus is everything. Y Él se deleita al gloriarse aún en medio de nuestras necesidades. He delights even in the midst of our needs. Mi hija Zoe puede decirles mejor acerca de esto. Zoe, my daughter, can tell you even about it even better. Gracias. Muchas gracias. Thank you. Millward Mamvani is from Malawi. Milward Mavani es de Malawi. Millward has been my right hand and most of my brain for more than 10 years. Milward ha sido mi mano derecha y la mayor parte de mi cerebro durante más de una década. We have laughed together and cried together. Nos hemos rido juntos y llorado juntos. We have fought, we have prayed, we have played. Nos hemos peleado, hemos orado, hemos jugado. Millward and I have some successes and many failures. Milward y yo tenemos algunos éxitos y muchos fracasos. And Millward knows Y Milward sabe, that if the nations are to be reached, si las naciones han de ser alcanzados, we must surrender our fear of failure. tenemos que rendir nuestro temor al fracaso. I could stand here today and talk to you about my surrendering my family, Podría estar aquí delante de ustedes hablando acerca de cómo tuve que rendir a mi familia to the Lord when I needed my daily food, cuando yo necesitaba las provisiones diarias, or surrendering myself to the will of the Lord o rendirme a la voluntad del Señor during the times of uncertainty when I even feared for my very life. cuando las cosas estaban inciertas y yo estaba aún temeroso de la vida misma. But as Dick has said, Pero como el hermano Ricardo ha dicho, I want to share with you about surrendering my fear of failure. me gustaría compartir cómo he tenido que rendir mi temor al fracaso. When you are sent out to the mission field, there are high expectations by those that send you. Cuando uno es enviado al campo misionero, le imponen expectativas muy altas a uno. People want to see results. La gente quiere ver los resultados. And when I left for the mission field, when I went to Sudan, Y cuando yo salí al campo misionero al país de Sudán, I was very excited about what I would see happening there. me emocioné mucho para ver lo que Dios iba a realizar en esa nación. And a few months down the road, I realized how hard it was going to be. Pero en pocos meses me di cuenta cuán difícil iba a ser. I realized it was going to be a very long journey. Me di cuenta que iba a ser un viaje largo. And by the end of the year, I was getting frustrated. Y al finalizar el año yo estaba ya frustrado. And I feared what my senders would say. Y tenía temor de los que me habían enviado iban a decir. Until I realized Hasta que me di cuenta that this work que esta obra
was for the Lord era para el Señor and not for those that sent me. y no para los que me habían enviado. And I surrendered that fear to the Lord, Y rendí ese temor al Señor and He freed me. y Él me dio libertad. The other fear that I had El otro temor que yo tenía was the fear era el temor of failure in my responsibilities in the team. fue de fallar en mis responsabilidades en el equipo multinacional. You know, I was the only differently colored person in this multinational team, Yo era la única persona de color diferente en este equipo multinacional. and coming from a very small, insignificant country. Y venía de un pequeño país poco conocido. And my fear was, Y yo sentía un temor. if I do not perform, Si yo no sobresalgo, I will be regarded as a lesser member of the team. me van a considerar como un miembro menor del equipo. So I need to work hard so that I perform well, so that I can be recognized in the team. Yo tenía que trabajar fuerte para que sobresalir, para ser reconocido por parte del equipo. But I realized Pero me di cuenta that it was not that. It was not my performance. que no era mi forma de hacer las cosas. I found out Me di cuenta that my leader que mi líder accepted me just as I was, me aceptaba tal como era and my team y que mi equipo accepted me just as I was, me aceptaron tal como era and that God y que también Dios had accepted me just as I was. también me había aceptado tal como soy. With that realization, Con ese conocimiento I surrendered my fears to God, rendí mis temores a Dios, my fears of failure, mis temores de fracasar, and that gave me freedom. y eso me dio libertad. With that surrendering, Con ese rendimiento, ese I rendirme, served with those that worked, that had the mind like I did, those of like mind, yo serví entonces con personas que tienen el mismo pensar, la misma mentalidad, to the glory of God. para la gloria de Dios. And I am thankful to the Lord that He took control. Y estoy agradecido con Dios que Él tomó el control de la situación. And He has let me minister Me ha per- without fear of failure, Y me ha permitido servir y ministrar sin el temor del fracaso. fully accepted by Him Totalmente aceptado por Él, and fully accepted by my team, totalmente aceptado por mi equipo, and we serve together to the glory of the Lord. y servimos juntos para la gloria de Dios. Amén. Not only must we surrender our pride, No solo debemos de rendir o entregar nuestro orgullo, not only must we surrender our children, no solo debemos de rendir nuestros hijos, not only must we surrender our possessions, no solo debemos de rendir nuestras posiciones, not only must we surrender our fear of failure, no solo debemos rendir el temor al fracaso, we must also surrender our brothers. también tenemos que rendir nuestros hermanos. Brotherhood is stronger than friendship. La hermandad es más fuerte que la amistad. We choose our friends. Elijamos a nuestros amigos. God chooses our brothers. Dios escoge a nuestros hermanos. These men that you have just heard from are my brothers, Estos hombres que hablaron son mis hermanos. and I love them with all my heart. Y los amo con todo mi corazón. And they have led me in so many Y things. ellos me han guiado en tantas cosas. And these are men with their families that I know we can go to war with. Y estos son hombres con sus familias que nosotros podemos ir a la guerra juntos. But I've also had to surrender them. Pero también les he tenido que rendir a ellos. I've learned that I cannot protect them all the time. He aprendido que no los puedo proteger en todo momento. One of the young men in Sudan that I have invested much of my life in, Uno de los jóvenes de Sudán en el cual yo he invertido mucho de mi vida, he was arrested a few months ago. fue arrestado hace pocos meses. He was tortured. Lo torturaron He was forced to watch other men being tortured. y le forzaron también observar a la tortura de otras He was personas. taken into a room with two other men, Lo introdujeron en una habitación con otros dos hombres and they were butchered in front of his eyes. y delante de él lo cortaron en pedazos. He A has estos gone dos through señores. so much torture that now he needs to receive extensive medical attention. Lo han torturado tanto que realmente necesita mucha atención médica. And in the last 6 months of my life, En los últimos 6 meses de mi vida I've had to work with several brothers he tenido que trabajar con varios hermanos who have been tortured que han sido torturados or imprisoned
impresionados or suffered. Han sufrido. And some of it was because they were connected to us. Y en parte fue porque tienen alguna relación con Gladly nosotros. would I have suffered in their place. Con mucho gusto yo hubiera sufrido en su lugar. It is much more painful to watch your brother suffer than for you to suffer yourself. Es mucho más difícil observar el sufrimiento de su hermano que sufrir uno mismo. And yet it is necessary to send our brothers into battle. Sin embargo, es necesario que enviemos a nuestros hermanos a la guerra. And when they suffer, Y cuando ellos sufren, to bind up their wounds. hay que buscar poner sanidad a sus heridas. And then send them back to the fields where they must bleed and die. Y después enviarlos de regreso a la batalla donde tienen que sangrar y morir. We must surrender our desire to protect one another from harm. Tenemos que rendir nuestro deseo de proteger los unos a los otros del daño. We must surrender our desire to protect one another from harm. Tenemos que rendir nuestro deseo de proteger los unos de los otros del daño. We cannot win this battle. No podemos ganar esta batalla. We cannot win the nations No podemos ganar las naciones unless we are willing for our brothers and our sisters to suffer. a menos que estemos dispuestos a ver a nuestros hermanos y hermanas sufrir. And when our brothers suffer, Y cuando nuestros hermanos sufren, God's primary plan is not their escape. el plan principal de Dios no es su liberación. First, God is concerned with His glory. Primero, Dios se preocupa por su gloria. God must be glorified in our suffering, Dios tiene que ser glorificado en nuestro in our sufrimiento, prisons, en nuestro in our prisiones, death, en nuestras in our muertes, pain, en nuestro in our dolor, trial. en nuestras pruebas. Second, Sin segundo God lugar, is concerned with the defense of the gospel. Dios se preocupa por la defensa del evangelio. Is the gospel true or not? ¿Es el evangelio verdad o no? Is what we preach true or not? ¿Vale la pena lo que nosotros enseñamos o Is no? Jesus worth it or not? ¿Vale la pena Jesús o no? Is heaven real or not? ¿Es el cielo real o no? Are the things we have taught to converts real or not? ¿Son las cosas que hemos enseñado a los que son convertidos real o no? Our converts are watching us suffer, Los creyentes están observándonos and they en will have sufrir, to suffer one day as well. y ellos también tendrán que sufrir. Can they learn to suffer from us? ¿Pueden aprender ellos a sufrir de nosotros? Do our lives match our sermons? Nuestras vidas comparan con nuestros mensajes. Muslims who persecute are watching us. Los musulmanes que nos persiguen, nos observan. Will our suffering call them to Jesus? ¿Será que nuestro sufrimiento los llamará a Jesús? The gospel is at stake. El evangelio está en juego. Is the gospel true or not? ¿Es el evangelio verdad o no? Third, God is concerned of our character in suffering. Tercer lugar, Dios se preocupa por el carácter del que sufre. Suffering can make us like Jesus. El sufrimiento puede hacernos como Jesús. God uses suffering to remove sin and to make His image shine. Dios usa el sufrimiento para quitar el pecado y dejar que brille su imagen. Only after these priorities of God are considered, Solo después de que estas prioridades son consideradas. only after His glory is revealed, Solo después de que su gloria es only after revelada. the gospel is defended, Solo después de que el evangelio es only defendido. after His character is manifested in us, Solo después de que su carácter se manifiesta en nosotros. does God want to deliver us from suffering. Y entonces Dios desea liberarnos del And sufrimiento. God's deliverance sometimes is escape. He takes us out. A veces la liberación de Dios es escapar, nos saca fuera. And sometimes it's endurance. He takes us through. A veces es aguantar, nos lleva por medio del prueba. And sometimes it's eternity. He takes us home. Y a veces es la eternidad, nos lleva a casa. But I am learning that I have to surrender my brothers to suffering. Pero estoy aprendiendo que debo rendir mis hermanos al sufrimiento. My brothers and I, Mis hermanos y yo we are reconciled to suffering. estamos reconciliados con el sufrimiento. We know that it's coming. Sabemos que viene. And while we wonder if we will be found faithful in our time of testing, Y mientras que nos preguntamos si vamos a ser encontrados fieles en nuestro tiempo de prueba, we are more worried about you. estamos más preocupados por ustedes. What will our fathers do? ¿Qué harán nuestros padres? What will our mothers do? ¿Qué harán nuestras madres? What will our senders do? ¿Qué harán los que nos envían? Will you surrender us?
rindan a nosotros? Will you surrender more of our brothers and sisters? ¿Están dispuestos a rendir a nuestros hermanos y When hermanas? missionaries are raped, Cuando los misioneros son violados, when missionaries are beaten, cuando se golpean a los misioneros, when missionaries are imprisoned, cuando se encarcelan a los when misioneros, missionaries are killed, cuando los misioneros son asesinados, when grieving family members beat on your office door and take you to court, cuando los familiares dolientes golpean la puerta de su oficina y le llevan ante los tribunales, when the press blames you for making Muslims angry, cuando la prensa echa la culpa por incitar a los musulmanes a la violencia, when your culture screams at you that you should be cautious, cuando la cultura grita que uno debe tener cuidado, when your own emotions demand that you try and protect your sheep from pain, cuando sus propias emociones exijan que hay que proteger a sus ovejas when del your dolor, intellect advises you that the cost is not worth it, cuando su intelecto informa que el costo no vale la pena, when you stand around the caskets of your children, cuando se reúnen alrededor de los ataúdes de sus hijos, when you watch them shot or beheaded on Jazeera TV, cuando los ves ametrallados o decapacitados en la televisión Jezra, when the ones that you send do not come home, cuando los que ustedes han enviado no regresen a and there casa, are widows and orphans on the field that are weeping, cuando hay viudas y huérfanos que regresan del campo llorando, what will you do then? ¿qué harás entonces? What will you surrender next? ¿Qué estará dispuesto a rendir ahora? Will you surrender more? ¿Estará dispuesto a rendir más? What will our fathers and our mothers do ¿Qué harán nuestros padres y when the madres children they sent to the field cuando los hijos que enviaron al campo are eaten by lions son comidos por los and leones, beheaded by emperors decapitados por los and emperadores, crucified by angry mobs crucificados por and turbas stoned enojadas, by religious zealots? apedreados por fanáticos What will you religiosos? do then? ¿Qué harán entonces? Yes, the sent must be sent surrendered, Sí, deben de ser enviados rendidos los but enviados, also you who send must surrender. pero también los que envían tienen que rendirse, You must surrender more of your children tienen when que your rendir más firstborns de sus fall. hijos, tienen que rendir más de sus hijos cuando los primogénitos caen. Only this level of surrender, Solo este nivel de rendimiento de entrega, the surrender of the sent, el rendimiento de los que son enviados, joined with the surrender of the senders, unido al rendimiento en la entrega de los enviadores, will propel us to the end, God's great glory amongst esto every nos people. impulsará hasta el final la gran gloria de Dios entre todos los pueblos. The primary spirit controlling the Muslim world is fear. El espíritu primaria que está controlando al mundo musulmán es el temor. Yes, there is deception. Sí hay decepción, Yes, there's violence. sí hay violencia, But at the heart, pero al corazón there is a spirit of fear. hay un espíritu de temor. Perhaps you have felt it. Quizás lo han sentido. Maybe even tonight in these few moments as I have talked. Aquí, aún en esta noche, mientras que yo he estado hablando, A question, una pregunta, a doubt in your mind, una duda en su, a en su worry mente, in your spirit. una preocupación en su espíritu. What will happen to me if I surrender? ¿Qué me pasará si me rindo? What will it cost me? ¿Qué me va a costar? Maybe there's a fear of death. Quizás hay un temor de la muerte. Maybe there's a fear of violence. Quizás un temor de la violencia. Maybe there's a fear of pain. Quizás un temor del dolor. Maybe there's a fear of Muslims. Quizás un temor de los musulmanes. Maybe there's a fear of losing your children. Quizás el temor de perder a sus Maybe hijos. there's a fear of losing your mind. Un temor de perder su Maybe there's a pensar, fear of losing your safety perder su or your seguridad health o su or your salud, security su or seguridad, control. su control. You are not alone in your fear. No están solos en su temor. Fear is ever with me. El temor siempre está conmigo. I am a coward at heart. Soy un cobarde de corazón. I try and hide my fear as best as I can. Yo trato de esconder mi temor lo más que pueda. But the coward inside me is always fighting fear. Pero el cobarde que está dentro de mí siempre está luchando con el temor. I too am afraid of dying. Yo también tengo temor de morir. And these are my boys, Luke and Zach. Estos son mis hijos, Lucas y Isaac. What happens to them when I die? ¿Qué pasa con ellos si me I am muero? afraid of dishonor. Yo tengo temor de la deshonra. I am afraid that under pressure I will disgrace our Lord.
tengo un temor de que bajo la presión voy a avergonzar a mi Dios, mi Oh, Señor. that tonight we would surrender our fear. Oh, que en esta noche podemos rendir nuestro temor. Oh, that tonight we would surrender at the altar the fear, Que podamos rendir en este altar el temor. the thing or the person or the possibility or the idea that has control of us because we're afraid of it. La cosa, la persona, la identidad, la cosa que nos controla la mente, que lo podemos rendir. In taking the gospel to unreached peoples, Y al llevar el evangelio a los no alcanzados, what is it that you fear? ¿qué es lo que usted teme? What is it that you fear? ¿Qué es lo que usted teme? Tonight, I want us to close by coming to the altars to pray. En esta noche yo quiero cerrar invitándoles a este altar a orar. And I want to ask everyone to surrender something. Y voy a pedirles que a todos rinden algo. I want you to take a few minutes to think about what you need to surrender. Yo deseo que tomen unos momentos pensando en qué debo de rendir yo. And then I want you to bring a symbol of that and put it on the altar. Y entonces yo quiero que usted traiga algún símbolo. You might de want to eso. put a belt on the altar. Quizás usted quiere poner un cincho I'm sobre el giving altar. up control. Que estoy rendiendo el You control. might want to put your shoes on the altar. Quizás quiere poner los zapatos en el I'm altar. giving up where I will go. Estoy rendiendo dónde iré. You might want to put a picture from your wallet of your children on the altar. Quizás desean poner una foto de su familia Say, sobre el altar. Jesus, I'm giving up fear of my children. Estoy rindiendo a mis hijos. You might want to put a mirror from your purse on the altar. Quizás un espejo de su bolsa You aquí en might el want to altar. write something on a piece of paper and put it on the altar. Quizás usted quiere anotar algo en un pedazo de papel. But would you close your eyes? Por favor, cierra sus ojos. Would you bow your heads? Inclina sus rostros. And as the Holy Spirit speaks to you, Y mientras que el Espíritu Santo le hable, would you come and put a symbol of your surrender por here on the favor, altar? trae ese símbolo de su rendimiento aquí a este altar.